Buenas tardes, estimados colegas. Ya estamos de regreso en la segunda parte del día de hoy, del segundo encuentro de cumplimiento tributario. El día de hoy hemos visto temas como evasión fiscal y el lavado de activos, todos los temas de paraísos fiscales, peligro e inconsistencia. Después estuvimos viendo la CNIF 23, perspectivas de futuro del cumplimiento de tributarios desde la experiencia internacional. Y ahorita vamos a ver el tema impacto en la valoración aduanera en tiempo de pandemia, a cargo del doctor Joe Henry Thompson Argüello. Él es doctor en Derecho de la UCA, tiene una maestría en proceso de integración, posgrado en Derecho Marítimo, Mediación y Arbitraje, licenciado en Derecho, además es asesor, negociador y consultor del gobierno de Nicaragua en Comercio Internacional y Derecho Aduanero. Con ustedes, el doctor Henry Thompson. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Espérese. Sí, vamos avanzando. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. La idea es iniciar viendo un problema práctico que lo vamos a ir resolviendo precisamente en la charla sobre el caso eminentemente de valoración para poderle entender lo que queremos tener claro el día de hoy, ¿no? Este es el caso de valoración. No sé si ese es el... Bueno, vamos a arrancar con esto. Falta la parte resolutiva, pero eso la vamos a ver al final, no importa. Nos vamos con ese ahorita. Sí. Bueno. Ahí. Entonces hay una empresa, Aceros Nacionales S.A., que ha adquirido un horno de última generación para fundación de metales a la empresa Mimix Steel. Le compró este famoso horno. Y al momento del contrato de la compra-venta y demás documentos presentados al auditor, se obtiene la siguiente información. Primero, el precio de la factura comercial es de 35,000. FOB, Londres. El flete consignado en el conocimiento de embarque es de $3,500. Lugar de entrega, domicilio del comprador o del país de importación. Seguro, $140. Alquiler. En los documentos se encuentran, en los documentos contables, que se tiene registrado que se realizó los siguientes gastos. Información sobre un acuerdo para el pago del corretaje que debe realizarse el comprador al vendedor, de manera que comparte en la compra un 50% para cada uno. Por los servicios de corretaje pagado a Linder Company, quien cobró en su totalidad por su servicio el 2% del valor de la factura comercial. El embalaje especial por las dimensiones de la mercancía y por la mano de obra para evitar de que ésta tuviera rayones y algunos desperfectos, $240.
un contrato de financiamiento donde se establece que el monto de la factura incluye el pago del 4% que le están dando de financiamiento sobre las mercancías, como interés por el plazo diferido de pago de las mercancías hasta 120 días. Y dice, ya incluido en la factura. Pago de 1.500 por asistencia en Inglaterra para un curso para mejorar lo que es todo el horno y el aprovechamiento del mismo. ¿A quién? Al comprador y a los que esto hayan designado. La pregunta es sencilla. ¿Qué tratamiento debe recibir el pago de los servicios de corretaje pagado a Lindner Company, los intereses por el financiamiento de la mercancía y el pago por capacitación? Aquí la idea es que expliquemos un poco cómo va a andar este asunto, ¿no? Y después nos dice, hombre, fundamental cuál es el valor. Pero para poder resolver este caso, lo primero que tenemos que hacer es entrarle al tema de valoración. Y es en lo que vamos a vernos ahorita. Lo primero que por valoración debemos de entender el conjunto de disposiciones normativas de carácter internacional y nacional que permite efectuar una correcta determinación del valor de las mercancías importadas. Para determinar qué cosa, su base imponible. Entonces, hay un primer elemento, conjunto de disposiciones normativas. La ley, nuestra ley de valor en aduana de las mercancías, la ley 42321, lo primero que nos dice es que todos los documentos que haya emitido el Comité Técnico, el Comité de Valoración de la OMA y la OMC, forman parte de la legislación aplicable y se aplican en conjunto con la ley nacional o regional. En otras palabras, todo lo que dice el Cauca y lo que dice el Recauca en materia de valoración, más estas notas que ha sido emitida por el Comité Técnico de Valoración. ¿Cuál es la importancia? Permite establecer la base imponible para el pago del tributo y demás medidas impositivas aplicables a la importación de las mercancías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Derecho arancelario a la importación, o sea, el DAI, más si acaso paga IVA y si acaso paga ISC. Entonces, para que vayamos entendiendo y que miremos la diferencia, valor de transacción es igual al precio realmente pagado por pagar. En otras palabras, el valor de la factura. Ese es el valor de la transacción. Todos los pagos que el comprador hace al vendedor o en beneficio de este por las mercancías importadas, o sea, el pago directo o indirecto, ya sea en dinero o instrumentos de negocio. Uno u otro, pero es el total de lo que haya recibido o vaya a recibir, es lo que va a constituir el valor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el acuerdo de valoración en su artículo 1? El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar. Como estas se venden para su exportación al país de importación. Aquí hay una cosa que debemos de tener muy claro. Lo primero que nos dice es cuánto pagaste por las mercancías. Y después dice, cuando estas se venden para su exportación al país de importación. Entonces aquí hay una limitante que generalmente no le ponemos atención. La aduana solo puede comparar, porque recuerde que aquí no es imposición de valores, es comparabilidad. Todas aquellas mercancías que fueron compradas en el país de donde yo estoy trayendo mi mercancía hacia Nicaragua. Por eso dice, no, pero es que yo me metí al internet y en ese país hay
X producto y ese vale $35, pero es para la exportación. Y aquí hagámonos una pregunta. A todos los que les gusta los licores y esas cosas, ¿no? ¿Cuánto vale una de esas botellas de licor de colección que saca la licorera nicaragüense? Si la vamos a comprar en el mercado nacional, tiene un precio, pero en el mercado de exportación o mercado internacional tiene otro precio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se exportan impuestos? Tan sencillo como es. Las ventas internacionales no están afectas a impuestos como las ventas nacionales. Por eso es que dice, no agarres lo que está en el territorio de cualquier país para tomarlo como referencia. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 1. Pero después me dice otra cosa, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Entonces lo que nos está diciendo es, revisar lo que te dice el artículo 1 y revisar lo que te dice el artículo 8. De esta definición, ¿qué es lo primero que obtenemos? Los elementos para determinar los motivos del rechazo. ¿De qué? Del valor de transacción. Ayer decíamos a la hora que estábamos exponiendo de que íbamos a revisar esto y hay un componente que en este momento se ha disparado fuertemente. ¿Cuál es ese componente? El valor de los fletes. Y ahora los recargos que se van a dar en función de por dónde viene la mercancía, a dónde va a estar estacionada, en los hubs de cambio y recepción de contenedores para luego distribuirse en el famoso comercio marítimo de corta distancia. Pero entonces ahora nos hacemos una pregunta. Yo pagué el flete y tuvo que quedar estacionado en el puerto de Chile, por ejemplo, Valparaíso, o cualquier otro puerto chileno, o en el propio México, en Manzanillo. Y por haber estado ahí, como no pudo salir inmediatamente por el congestionamiento que se tiene, pasaron esos famosos 5 días y hay un recargo que está cayéndole a la naviera producto de. Ese recargo debería de formar parte entonces de este valor de transacción, porque a mí me lo va a cobrar la naviera. Pero ¿es en relación directa con la transacción o es un gasto asociado al transporte? Sí, no y por qué. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dice pago directo. Pagos que el comprador hace al vendedor como condición de la venta de las mercancías y se encuentran indicadas en la factura comercial, comprobante de pago u otro documento. Casi al final de nuestra exposición de hoy, vamos a ver una situación, un caso de la vida real, donde la aduana le dice al contribuyente, en este caso al importador, tus comprobantes no reflejan el pago. ¿Por qué le falta? Y hace una serie de acotaciones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que estamos aportando lo que debería de aportarse, y otra situación que se tiene que es muy delicada es que a veces creemos que estamos haciendo hablar el documento cuando efectivamente no lo estamos haciendo hablar. Ahí hay que tener cuidado. Pagos indirectos, el precio realmente pagado por pagar, que está disminuido debido a pagos del comprador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor o una deuda del comprador. Fijémonos bien lo que nos está diciendo. Yo
compré una mercancía en $60,000. Entonces me dice, mire, usted tiene que pagarme porque me depositó 20,000 a la hora que la compró, me debe 40. De esos 40 que me debe, páguele en mi cuenta a fulanito de tal $20,000. Y entonces yo ya le di 20 de adelanto, 20 que le pago en nombre de él a un tercero. ¿Cuánto le debo? 20,000. Y es lo que llaman cuando se dice pagos disminuidos. Pero bastará que a mí solamente me diga por teléfono pagarle para que yo pueda hacer esta transacción, para que incluso la autoridad me pueda reconocer el gasto, porque yo le estoy pagando en nombre del tercero, a un tercero en nombre de mi vendedor. Pero entonces, ¿qué debo de tener? Un documento, un correo electrónico. Ahí, ¿qué me tiene que decir? ¿Cuánto le voy a pagar? ¿Y a qué cuenta voy a depositar esa cantidad de dinero? ¿Y en concepto de qué? Porque si no, yo estoy tirando al exterior $20,000 que no tienen justificación, y menos para el pago efectivo de la mercancía. ¿Qué es lo que me dice el artículo 8, que lo habíamos dejado en pausa, se acuerdan? Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán, o sea, se van a sumar al precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas los elementos siguientes. Las adiciones al precio realmente pagado por pagar previstas, o sea, lo que vamos a ver ahorita, solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Y eso solo nosotros lo podemos hacer ¿a dónde? En nuestro registro al momento que estamos asentando cada uno de los gastos. A mí no me puede decir la aduana, o no debería decirme la aduana, es que esa transportación de Manzanillo hacia Nicaragua al fulanito de tal le costó $30,000, $10,000, $8,000, $7,000. Como a vos te costó 2, te la voy a ajustar. No. Cuando dice que debe de ser objetivos y cuantificables, es que no importa cuánto pagó un tercero, sino cuánto pagué yo. Y eso tiene que reflejarse ¿a dónde? En mi contabilidad. Por eso dice objetivos y cuantificables. Debe de estar registrado, debe estar asentado, debe existir la documentación, debe haber registro, un rastro de pago de ese servicio o del precio efectivamente pagado. Por eso es que dice, no se podrá aplicar el artículo 8 cuando no se cuente con datos objetivos y cuantificables. ¿Sobre qué? Gastos de corretaje o de comisión, excepto las de compra. ¿Ya vieron? No se podrá aplicar cuando no se cuente con datos objetivos y cuantificables, gastos de corretaje y de comisión. Las comisiones sobre compra están permitidas en el acuerdo y en vez de sumarlas las voy a restar. Porque nosotros no estamos en el país de importación. Y entonces nosotros queremos una mercancía que nos va a servir para lo que hacemos todos los días. Vamos a suponer que es materia prima, un bien intermedio que se incorpora al bien final para su comercialización al exterior posterior. Ante toda la situación que estamos viviendo en este momento, llamamos a un corredor internacional y le decimos, mira, necesito hilo, necesito sedina, necesito zíperes, necesito broche, necesito botones. ¿A qué le dice? Sí, te lo puedo conseguir. Busca a los colocadores internacionales de esta mercancía, se ponen de acuerdo y concertan el precio entre el comprador y el vendedor. Entonces el comprador le dice a este corretaje o a este corredor, te voy a dar el 1, el 2 o el 3% dependiendo de la comisión del país donde se está haciendo la transacción
como comisión sobre compra. No sobre venta. Claro, el mismo corredor recibe una comisión por parte del vendedor por haberle llevado a un comprador de una mercancía que tenía estancada y que no había podido salir de ella. El otro elemento son los envases y embalajes de mercancías importadas. Nosotros no compramos mercancías a granel, excepto algunas mercancías, ¿no? Pero los zapatos, ¿vienen en qué? Vienen en su caja. Y esa caja de manera natural viene incorporada en el valor efectivo del precio realmente pagado, que ahorita va a haber un problema porque hay escasez de papel y escasez de cartón. Son otros 100 pesos. Pero no por ello van a dejar de venir en su embalaje las mercancías o sus envases las mercancías como tienen que venir. El valor de las prestaciones suministradas gratuitamente o a precio reducido. Sí, hay un caso que cada cierto tiempo McDonald's, el Tip Top, KFC, todas estas comidas rápidas hacen un convito que le llaman la cajita feliz. Entonces ahí ellos incorporan a ese combo para niños determinado juguete. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que para hacer ese juguete, vamos a suponer que KFC tiene una persona que le hizo el diagrama de lo que iba a ser el juguete. Se fue donde el tornero y a que le hiciera las matrices. Estas dos cosas se las llevó al que iba a ser el producto final. Aquel solo le está cobrando por rellenarlo y que salga el producto final. Entonces, estas fueron suministradas a precio reducido. La pregunta es, ¿debo yo sumarle al valor en aduana de las mercancías? La respuesta es sí. Porque el valor de ese juguete son todo lo que yo gasté para hacer el diseño, las matrices y el valor de hacer el producto que me fue rebajado porque yo le entregué todo al que al final me lo está haciendo, pero cada uno lo compré o lo pagué por separado y la sumatoria de eso la estoy pagando yo, se incorpora el valor en aduana. Después me dice los cánones y derechos de licencia, el valor de cualquier parte del producto, de la reventa o cesión o utilización que revierta directa o indirectamente el vendedor nacional al momento de importarlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en español? Hombre, vos le regresás a Pajarito Azul, porque así se llama la marca. Cada vez que vos vendés una camisa, le regresás un Córdoba, 2 Córdobas. No, yo por cada venta nacional yo tengo que sumarle 50 centavos. Entonces no vale $1. Vale $1 más los 50 centavos que se incorpora por venta final. A eso es lo que nos está llamando la atención. ¿Por qué? Porque yo le revierto, yo le mando al que me vendió el total de mi venta. Ahora, ojo con esto. Me dice, pero fíjese que vamos a poner un nombre, pues Walmart, pues, o PriceMart, como cualquiera de ellos. En el contrato, ahí aparece que ellos le tienen que pagar el 2% del valor total de su venta mensual en condición de royalty. Una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Aquí lo que me está diciendo es de la mercancía que usted está comprando. Fíjese lo que acaba de decir, que por el valor, o sea, sus ventas mensuales, él
le paga un canon del 1% a la marca Walmart por estar utilizando la marca en Nicaragua, o Primark, o cualquiera de ellas. Pero es el total de las ventas. Y ahí va incluso lo que él compra localmente y vende en el local. Entonces no es solamente la mercancía que usted está importando, sino toda. Por lo consiguiente, no cabe aquí. Ah, claro, de conformidad con la ley de concertación tributaria, por el hecho de pagar ese canon, hay una retención definitiva. Pero esa es otra cosa. Pero para términos de valoración, no. Y ahí es donde nosotros tenemos que garantizar la protección efectiva, porque no forma parte de este principio. Ahora me dice, los gastos de transporte, la carga, la descarga, la manipulación, el costo del seguro, ¿están incluidos en el precio que usted pagó o lo paga por aparte? Si está incluido en el valor de la transacción, no hay problema. Pero si usted lo paga por aparte, lo registra contablemente ese pago, totalmente por aparte a un tercero que prestó el servicio, tiene que sumarlo. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 8 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7. Entonces, cuando esto no está claro, cuando no se puede aplicar este método, primer método de valoración, es cuando la aduana nos notifica: tengo duda de la declaración del valor en aduana que usted está utilizando. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Los métodos secundarios. Pero hay una condición, debe de ser sucesivo. O sea, valor de transacción no lo pude aplicar porque hay una serie de costos, gastos y de situaciones que no fueron realmente incorporadas, o hubo alguna situación que no me permite. Entonces no aplico el artículo 1. Voy a ir a las mercancías idénticas o mercancías similares. No pude hacerlo ni por uno ni por el otro. Entonces voy a ver si reconstruyendo el valor lo puedo encontrar una comparabilidad para que ajustarme a este método. Tampoco. Valor reconstruido, no, menos todavía. Ah, entonces me voy a ir al último recurso. A este momento, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, flexiblemente, el último recurso regrese al artículo 1 de manera flexible. Lo que antes no podía, ahora sí lo puede. O sea, flexibilizando algún elemento. Por ejemplo, la mercancía que nosotros estamos trayendo en el país de exportación, no hay otro fabricante más que el que yo le estoy comprando. Ah, pero hay un competidor que tiene el mismo nivel y el mismo prestigio. ¿Puedo ocupar a este como método de comparación? La respuesta es sí. Por eso es que dice flexiblemente. Entonces ahí yo ya estoy claro por dónde es que voy ajustando los elementos de comparabilidad. Entonces la pregunta es sencilla: ¿cómo determinamos el valor en aduana? Valor en aduana va a ser igual a ¿qué? Valor de transacción, ¿se acuerda? El precio realmente pagado por pagar de las mercancías. ¿Con qué cosa? Valor de transacción más el precio realmente pagado por pagar, más ¿qué decíamos? Los gastos de conformidad con el artículo 8. Gastos de transporte, gastos asociados al transporte, el seguro, el flete, menos lo que me dice los gastos enumerados en el numeral 2 y 3, 2, 3 y 4 de la nota interpretativa al artículo 1. En español, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Qué voy a restar? Los intereses, si hubieron intereses. Ah, pero en el caso que estábamos viendo, nos dijo que había un interés que él estaba pagando al que le vendió, mientras en los 120 días
él pagaba totalmente la mercancía. Entonces ese interés no se suma, se resta. Pero también entonces, ¿cuál dice? Los descuentos. ¿Hubieron descuentos por pronto pago, por cantidades, por los elementos que hayan determinado en el contrato? Si la respuesta es sí, entonces résteselo. Entonces, ¿qué es? Mi precio realmente pagado por pagar, más el artículo 8, que son los gastos asociados, más, ¿qué otra cosa? El seguro. Sobre esta base, yo ya tengo entonces, ¿qué cosa? Mi valor en aduana. Valor de transacción no es igual a valor en aduana. Valor de transacción, lo que a mí me costó la mercancía. Valor en aduana es igual. Lo que te costó la mercancía más los gastos más el seguro. Ese es tu valor en aduana. Mientras, perdón, tu valor en aduana. Mientras que tu valor de transacción es lo que vos transaste con tu exportador. Eso que transaste, ese es tu valor de transacción. Tu valor en aduana es transacción más los gastos incorporados por transportación internacional, winche, deswinche, carga, descarga, toda la manipulación que pudo haber habido de la mercancía hasta antes de que llegara a frontera. Si no está incluido en el precio. Si ya fue negociado como un precio cerrado que incluye todo ello, no hay ningún problema. Pero entonces lo vamos a ver reflejado a la hora que estemos viendo la cuestión contable. Porque si lo pagaste por aparte, ahí va a quedar reflejado. Si hubieron intereses asociados, ¿por qué decimos intereses asociados? Porque a la hora que yo compro este aparatito, tengo un valor, el aparato. $10, perdón, $150. Pero no tengo para pagar en ese momento. Entonces el otro dice, espérate. Yo te puedo dar el crédito, pero como vos me vas a tener estancado mi dinero durante 3 meses, pagame un interés por no estar rotando ese dinerito. O sea, no me está produciendo. No es por la transacción, es por el financiamiento. Pero ¿qué pasa si yo no lo dejo en la factura, no lo dejé en la orden de compra, no lo reflejé en la orden de pedido? ¿Cómo demuestro que estos intereses están siendo pagados si no aparecen por ningún lado? Es que se dijo. Sí, se dijo, pero ¿dónde está? Cuidado. Y lo vamos a ver a la hora que estemos viendo, cerrando el caso. Entonces, sobre esta base, o sea, el valor en aduana, que es al final todo esto, o sea, el precio realmente pagado por pagar, más los gastos, menos intereses, menos el descuento, me da mi valor en aduana. O sea, 20,000. Lo que nosotros le llamamos valor CIF, lo que comúnmente se dice el valor CIF de la mercancía. Sobre ese valor CIF de la mercancía que voy a pagar, el IVA, no, el DAI. Va a ser sobre la base del valor en aduana. A ese le tengo que sumar al valor en aduana más el DAI, más el TESIM, más el almacenaje, más el servicio de seguridad y otros gastos, o sea, el escáner y otros gastos que voy a obtener. El pago del ISC. Al valor en aduana, más el DAI, más el ISC que conglobó todos esos gastos que ahí están determinados, más el TIM, el almacenaje y lo demás, le sumo a los dos anteriores. Me vas a decir, pero mire, pero entonces estamos sumando 2 veces almacenaje. No, eso es cuando, si solo paga DAI e ISC, se le suman todos esos. Pero si va además el IVA como parte de los impuestos que yo tengo que pagar, entonces solo va a ser igual al valor en aduana más el DAI más el ISC.
el porcentaje que dice en la tabla específica de la Ley de Concertación Tributaria. Ahora sí, del DAI más el ISC que ya se incorporaron al valor inicial de aduana, le voy, o sea, el DAI más el ISC más el TESIM más el almacenaje más el servicio de seguridad o el escáner, como le llaman, y otros gastos que pudieron haber incurrido. Y me dice, pero a cada rato está diciendo otro gasto. ¿De qué gasto me estás hablando? Cuando el buque llega a puerto, antes de hacer lo que se conoce como vaciado de barco, hay gastos que ahí se generan. Uno a la carga y otro al buque. A la carga, ¿cuál es? Cuando debe de bajarse de la plancha del barco el contenedor. Entonces, ahí él revisa dónde se encuentra, baja 2 o 3 contenedores para encontrar el mío, eso lo pasa a la plancha, de la plancha lo pasa a la cureña. Entonces, esos movimientos son gastos a la carga, porque se produjeron antes de que haya sido entregada la misma y se cobran en ese momento. Una vez que ya pasó el barco y está en la plancha del puerto, encima de la cureña que lo va a trasladar, eso ya no se toman en cuenta. Los de arriba sí. A esos gastos nos estamos refiriendo. Y es lo que a veces nos pasa a la naviera. Pero nosotros decimos, espérate, pero si es CIF. CIF no es igual a todo incluido como Montelimar. Hay que revisar incluso cómo se hizo entre el transportista y el que cerró el contrato para la transportación internacional de las mercancías, que decidieron que estuviera incluido y que no. Porque entonces ahí es donde nos viene la factura que nos mandan las navieras y le toca al importador terminar pagando. Entonces, ¿qué tenemos? El impuesto más la base imponible por la alícuota. Ahí tenemos ya. Recordemos que no forman parte de la base imponible las multas aduaneras. ¿Hay algo? No, no. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer elemento, el primer paso para el cálculo del tributo aduanero? El cálculo del valor CIF en frontera o valor en aduana. O sea, valor FOB, lo que acabamos de decir, ¿se acuerda? Más el precio realmente pagado por pagar de las mercancías, conformamos el CIF y es lo que me da el valor. A eso, el flete 1, cuando hay 2 fletes. ¿Cuál es el primer flete? Cuando la mercancía sale directamente de fábrica hasta el patio de la naviera y de ahí acostado de buque para seguir. En este estaría el segundo flete secundario. Por eso decimos, si lo hubiere, algunos lo parten, o sea, lo individualizan. Otros, al momento en que la mercancía viene hasta Puerto Corinto y hace la entrega ahí a la naviera, hasta ahí se conoce como flete principal pagado. El flete secundario de Corinto hacia Managua, si lo dejamos separado, no se suma. Si no está separado, sí se suma. Para poner un ejemplo sencillo, mi primer flete o flete principal son $3,000 por todo. Pero de esos 3,000 se dice flete hasta Corinto, $1,300. Corinto-Managua, estamos en el flete secundario, $700. Ese flete no se suma. Si no está transparentado, se suman los dos, porque están unidos, no hay manera de separarlo. Si lo pagué
y es previo a que saliera del territorio de exportación a costado de buque y después a el primer puerto de entrega o al puerto final de entrega, entonces se suma. Pero a ello le voy a sumar ¿qué otra cosa? Los gastos. ¿De qué? Del seguro. Otros gastos, cuando aquello están directamente relacionados con la transportación, y me dice, ¿sabes qué? Pero con toda esta situación que estamos viviendo, y como mi mercancía viene por Acajutla, yo contraté a una empresa para que me le diera cobertura de seguridad, para que mientras pase por El Salvador, Honduras, hasta llegar a Nicaragua, esté debidamente custodiada para que no se me la robe. Entonces, esos gastos que son $400, hay que sumarlo. No, no son gastos asociados al transporte, porque esa es una condición externa. Y te lo dice el artículo 8 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7. No forma parte. Entonces hay que sacarlo. Pero si no está dicho y además vos lo jornalizás, le das el nombre y apellido, gastos de importación, la aduana lo primero que va a decir, no, 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 ahí dice gastos de importación, va para adentro. Porque además vos lo dijiste así. Entonces, en español, valor en aduana o valor CIF en frontera va a ser igual al valor FOB más el flete, más seguro, más los otros gastos, como lo que acabamos de decir, que son los gastos que se producen en el momento en que estoy haciendo vaciado de barco. ¿Directamente a dónde? En Corinto. El otro es, para que le podamos entender esos otros gastos, es el gasto de la carga, descarga, manipulación y otro, incluyendo el seguro. Dice, primero que nada, voy a comprobar si el importe declarado corresponde a los documentos adjuntos a la declaración de mercancía y de valoración. Si se ha tenido en cuenta en el cálculo del valor en la declaración de importación. Ocurre con frecuencia que el valor de los seguros sean inferior y en algún caso superior al precio de venta. Generalmente la administración aduanera tiene como alerta de subvaluación si el valor asegurado es sensiblemente superior al precio de venta. ¿Pero por qué? Porque puede que nosotros hayamos comprado una mercancía en una cantidad determinada y lo que me están haciendo son entregas parciales. Entonces yo aseguré mi póliza de seguro por el 100% de la mercancía, pero no estoy importando en este momento el 100, estoy importando el 80. Pero en la factura viene reflejado únicamente en función del 80, pero mi seguro está en función del 100% del valor de la mercancía, del contrato que yo tengo con el exportador, pero como me está mandando solo 80%, ese es el valor que está reflejado. Y el que aparece en el seguro es el valor del contrato total. Pero si no lo sabemos reflejar, tenemos el problema. ¿Cuál es el segundo paso entonces? El cálculo de la base imponible, igual, valor en aduana o valor sin frontera, más los gravámenes arancelarios y los otros recargos. ¿Se acuerdan? El seguro, perdón, ¿cómo es el valor del escáner? Cuando vamos al escáner. ¿Cuál es el tercer paso? El DAI, o sea, el gravamen arancelario o el derecho arancelario a la importación, más el ISC, si aplica, más el escáner, más el IVA sobre la base imponible, me da el total del impuesto que yo tengo que pagar. Pero entonces aquí es donde, como la aduana puede hacerme la revisión o
el control de valoración durante o posterior al despacho, entonces generalmente, y sobre todo en estos momentos de hace año y medio para acá, la aduana está haciendo controles recurrentes, o sea, al momento de la nacionalización de la mercancía. Cuando yo presento mi declaración, la aduana revisa y dice, oh, tengo duda. En ese momento nace la duda razonable y ¿qué tengo que hacer? Generalmente me piden ¿qué cosa? Que el CPA certifique el valor, lo que está en mi contabilidad, los elementos que éste tiene. Y entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué debe reflejar? La certificación debe reflejar el registro contable en el momento en que llegó la mercancía o en el momento en que se asentó. Al momento en que yo hice la compra internacional, automáticamente generé ¿qué cosa? Un pasivo porque es una cuenta por pagar. O si ya di por adelantado, entonces un pago adelantado a la mercancía que viene. Y registro cuando efectivamente fue embarcada para su... Después dice, ¿cómo se registró? ¿En qué comprobante consta? ¿Cuál es el valor de la factura? ¿Cuál es el valor registrado en los libros? ¿Cuáles cuentas fueron las afectadas en el registro? Debo presentar el folio del libro. ¿En qué auxiliar consta? La balanza de comprobación cuando se pagó, mediante qué forma, transferencia bancaria, nota de débito, recibo del proveedor, comprobante de registro del pago o estados de cuenta bancaria. Los mismos para el pago de los derechos e impuestos que le hice a la DGA. O sea, en otras palabras, esta línea recta del registro contable es lo que le llaman trazabilidad. No es que me entrega, no. Ahí le entrego las y usted mire, no, yo tengo que poder seguir de manera sistemática, consecutiva, todo el proceso. Pero entonces, ¿qué otra cosa? ¿Sobre qué se basa esto? Sobre documento. Entonces, ¿qué se requiere para la certificación? Primero que nada, la póliza y la duda razonable. ¿Qué le da a quién? La autoridad de aduana, donde dice tenemos duda. Entonces, ¿qué tengo que tener? Fotocopia o scan de qué? De la póliza con su recibo de pago. ¿Por qué decimos con buena calidad? Porque han habido que le sacan copia que no se lee prácticamente nada. Entonces, ¿cómo saber que efectivamente eso es? Pues, notificación de la duda del valor, la factura del proveedor, la cotización del proveedor, si la tuviera, la cotización o términos de pago por la compra, si la hubiera, la orden de compra, si la hubiera, la entrada de mercancía, porque puede que no haya una orden de compra, fue un simple correo electrónico. Entonces ahí cerré mi transacción, pero entonces esa debe de constar. La entrada de la mercancía, los documentos contables de liquidación de la póliza, la entrada de la mercancía a bodega, si la tuviera, documento contable de pago de la factura del proveedor, transferencia bancaria del pago y la factura, constancia de la transferencia bancaria, si la tuviera. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque la constancia de la transferencia, quien me la va a dar es el banco que hizo la transferencia. Ahí me registra, porque cuando nosotros solicitamos una transferencia, ¿qué decimos? ¿A quién le vamos a pagar? ¿Cuánto le vamos a pagar? Pero yo debo de llevar incluso en esa solicitud qué factura estoy pagando. Si es el total de una y estoy abonando a otras, si eso es así, por ese traslado, o sea, por esa transferencia, por un monto determinado, y estoy haciendo dos pagos de complementario y uno de cancelación, debo de decirlo para que quede claramente determinado en ella.
en esa transferencia bancaria. Recibo de caja emitido por el proveedor, libro diario, carátula y rótulo de la primera hoja, folios de libro diario del mes donde se registró la importación, libro mayor, carátula y la rotulación, los folios del libro, auxiliar de la transacción que integran las cuentas del libro mayor y cualquier otro documento que se requiera al momento de la revisión. Esto me da elementos para poder hacer efectivamente la certificación. Me van a decir, mire, pero en este momento nadie está aceptando nada, ¿no es cierto? Yo tengo 3 resoluciones ahorita del propio Tata incluso, que me las entregaron hoy antes de venir ahorita aquí a esta exposición, donde dice al lugar al valor en aduana de las mercancías. Y está sobre la base de todo lo que estamos viendo aquí. Sobre la base de esto más esto. Se hizo, se presentó, se alegó sobre ese elemento y el Tribunal Tributario, Aduanero y Administrativo dijo al lugar, al valor de transacción, realmente este es y se acepta el mismo. Y en aduana incluso hay varios, yo tengo varios de duda de valor que la propia aduana ha aceptado cuando lo dejamos bien probado. ¿Y por qué decimos cuando lo dejamos bien probado? Este es un caso de la vida real. Razones de la administración. O sea, esto es lo que la administración razonó. Dice, la información contable aportada con los documentos probatorios adjuntos a correspondencia recibida, ya nos da todo cómo nos liga con lo que nosotros estamos aportando. Entonces, ¿qué dice? Constatamos que todos los documentos contables presentados se encuentran sin firma y rúbrica. ¿De quién? Del CPA. Por lo que dicha certificación incumple en los artículos 7 y 8 de la ley número 6 del ejercicio y el del contador público y del 37 del reglamento. Ah, pero aquí, o sea, lo que estamos diciendo, no hagamos las cosas en carrera. Y esto pudo, o sea, esto nos puede pasar a cualquiera. Y esto realmente pasó. Y por eso es que los indica, o sea, lo pone en su resolución para rechazar el valor o para decir que sigue dudando. No está firmado, no está rubricado. Está emitida la certificación. Pero no rubricó cada uno de quién. De estos documentos que se acompañan y correlacionan al final de la certificación. Porque acompañan individualmente el cuerpo de la certificación. Después nos dice, asimismo se comprobó que la partida doble utilizada está constituida por un débito, según cargo, a la cuenta inventario en tránsito, con un crédito a la cuenta importación por el monto de tanto, que al tipo de cambio equivale a tanto, monto que no se corresponde al valor reflejado en la factura, que es de tanto. Hay una diferencia de 48,000. Dicho monto corresponde a las estimaciones por provisión de impuestos y gastos relacionados a la importación. No obstante, dentro de los documentos probatorios no se encuentran los debidos soportes, ni la información contable concerniente a lo que ha sido señalado por el CPA, lo que resulta una clara violación a lo dispuesto al principio de revelación suficiente e importancia relativa. Dice clarito, mira, aquí hay una diferencia entre lo que vos compraste y lo que reflejaste. Para llegar a ese monto equivalente,
lo que se encuentra, que además está dicho por vos en la certificación, corresponde como estimación para provisión de impuestos y gastos. Algunos tienen por costumbre hacer estimaciones y se les olvida que esos porcentajes y esas estimaciones son aproximaciones que se sustituyen. ¿Por qué? Por lo efectivamente pagado o por pagar. Por los impuestos efectivamente pagados, por la cantidad efectivamente pagada. ¿De qué? Del IVA, del ISC, del DAI, del derecho arancelario a la importación o los aranceles. No lo que nosotros teníamos previsto como provisión o como estimación. Está bien porque eso lo que nos puede dar es una cercanía a una preliquidación para tener claro cuánto es lo que nos va a costar todo esto. Pero esto se sustituye totalmente con lo que efectivamente hemos pagado. Después nos dice, además, la jornalización en cuestión incumple con lo preceptuado en los principios de contabilidad del periodo contable. La realización y objetividad, ya que teniendo en cuenta las normas y procedimientos preestablecidos en la contabilidad del importador, en el cual se realizan los cortes mensuales en un mes calendario, lo que se reconoce como periodo contable, por lo que el registro utilizado en el asiento contable de comprobación diario número, los registros contables asentados en los estados financieros, balance general, balanza de comprobación, estado de resultados, representa el periodo de abril 2021. Distinto en el cual tuvo su origen la transacción comercial objeto de esta verificación del valor, la que según la factura fue en marzo. Entonces dice ello, vos cerraste en abril, ahí lo registraste, pero según la factura y lo demás, corresponden a el mes de marzo. El problema no es que haya nacido la transacción en marzo y la pagaste en abril, no hay ningún problema. Sino lo que está diciendo, ¿sabes qué? Lo que vos me estás diciendo es que registraste una transacción que supuestamente cerraste en un mes, pero terminaste pagando en otro mes. Entonces, si lo cerraste en uno, ¿por qué lo pagaste en el otro? Como esto no me lo transparentaste, como esto no lo dijiste con claridad y no hay una razonabilidad explicada en ello, yo tengo duda. Y por eso es que no puedo aseverar con certeza que este valor es el que ustedes declararon, dice la aduana. En este orden dice, dadas las incongruencias, las inconsistencias, incumplimiento de lo dispuesto de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de revelación suficiente, importancia relativa, evaluación de los costos de vengado, realización, periodo contable y objetividad efectuado en el asiento y registro contable, los estados y balance, ¿qué dice? La información contable presentada por el importador no cumple con las características de utilidad, confiabilidad, oportunidad, objetividad y verificación. Por lo consiguiente, no se desvanece y no se acepta el valor declarado, de conformidad con el artículo 1 y el artículo 8. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Nosotros debemos de llevar de la mano
Recuerde que el que está revisando y comprobando lo que nosotros decimos no está, o sea, inmerso en la contabilidad, no tuvo los documentos a mano. Tiene una serie de documentos que amparan una declaración y una certificación que dice un montón de cosas, pero la redacción interna de ella debe de ser concatenante, práctica, sencilla, que lo lleve de la mano para saber que efectivamente de manera lineal en esa trazabilidad entró aquí, se contabilizó de esta manera, este es el registro del que se pagó, está esto más esto y toda la sumatoria me da esto. No hay duda en el elemento de la trazabilidad y la transacción efectiva. Cuando esto no se produce de manera clara o no nos hacemos explicar de manera clara, las dudas seguirán persistiendo. No solo en la aduana de despacho, porque después cuando vamos al director de aduana en el recurso, generalmente el director de aduana dice, no lo probaste allá, no tengo por qué volver a revisar aquí porque no quedó probado. Entonces nosotros metemos pruebas, volvemos a rectificar lo que supuestamente no estaba claro. Y dice el director, no, se ratifica lo que dijo la aduana de despacho. Y nos vamos al Tata, y si no le sabemos explicar al Tata, y si no le decimos, mire, con lo que se le presentó al director de aduana, que dijo que había duda en la aduana de despacho con respecto a los efectivamente pagados, y comenzamos otra vez a reafirmar lo que dice la certificación, porque es lo que está efectivamente registrado, y si lo hacemos sencillo, uniforme, entendible, de tal manera que pueda leerse y que los documentos correlativos conforman su mismo eje, ¿qué resulta? Que el Tribunal Tributario, Aduanero y Administrativo dice, revóquese la resolución del director, acéptese el valor en aduana y entréguese la garantía que haya sido rendido por el importador al momento de la importación. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Se acuerda que había quedado pendiente el cómo se cierra el caso? Aquí sí me van a ayudar porque yo no soy cibernético, entonces hay un montón de cosas que no le entiendo. El caso donde está... Sí, este es el que acabo de terminar. Hay un, creo que este es el valor. No, hay otro que es más completo que ese donde está... Hay una tabla. No, termina con una tabla. Busquémoslo aquí, pues. Si termina con la tabla, ese es el caso. No, sí. Ahí está, ese es, exactamente. No, el de la pregunta. No, está bien, pongámoslo desde el principio. Entonces saquemos esto para... Porque creo que ese es el que maneja esto, ¿verdad? Ah, perfecto.
Entonces, en la presentación decíamos la pregunta: ¿qué tratamiento debe recibir el pago? Entonces, lo primero que dice la respuesta del caso de valoración: el pago del servicio de corretaje es por parte del valor en aduana, es parte del valor en aduana y parte que asume el comprador al no estar denominado como comisiones sobre compra, debe incluirse. ¿Por qué? No dice que es comisión sobre compra. Dice que los dos está separado 50 y 50. Y por eso se acuerda lo que decíamos: si lo paga el vendedor, eso es comisión sobre venta. Si lo paga el comprador, es comisión sobre compra. Pero no se dijo por ningún lado. Respecto a los intereses, al no estar discriminado en la factura, o sea, no se distingue. Recuerde lo que dijeron. ¿Qué dice? Para el pago del corretaje que debe realizarse el comprador y el vendedor de manera 50% cada uno de ellos. Después nos dice que hay un contrato de financiamiento que va a pagar el 4% del valor de las mercancías objeto de transacción en los 120 días. Pero eso es lo que dice. Pero a la hora que estamos revisando, aun cuando está sustentada en el contrato, se considera como parte en virtud de la decisión 3.1 del comité de valoración, el pago por capacitación. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? El primero no fue segregado ni fue individualizado. No dice, pues, que esto es conforme a una compra y que por lo consiguiente, que es una comisión sobre compra correspondiente a tanto. Solo dice 50 y 50, pero no hace la diferencia. En el segundo dice que va a pagar un 4%. Y además dice, está incluido en el valor. Y lo último, lo que me está planteando es la decisión del 3.1. El pago por capacitación, si bien puede ser necesario para el mantenimiento, para el mejor rendimiento de las labores y para la explotación del horno, o su asistencia y el pago por dicho curso al proveedor no constituyen condición de la venta. Me va a decir, pero espérese. Mire lo que dice: pago de 1.500 por asistencia a Inglaterra a un curso para manejo del horno que lo imparte el proveedor, y en el curso es opcional al que puede tomarlo o no el importador. Pero es un curso. No está asociado directamente al valor en aduana de las mercancías. Hagámoslo un poquito más pesado. Estoy comprando una maquinaria completa. El contrato es por $2 millones. La maquinaria, $600,000. Maquinaria. Los otros 400,000 dice que es por gasto de instalación, por asistencia técnica y por poner a tono y preparar al personal que va a utilizar esa maquinaria. Entonces su valor de transacción son los 600,000. Nosotros no. Esa es la diferencia. Y ahora, ¿cómo lo miramos? Sencillo. FOB factura, 35,000. Precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Flete se añade conforme al artículo 8. Seguro se añade o se suma conforme al artículo 8. Embalaje, ¿se acuerda que decíamos por la sobredimensión que tenía y todo lo demás? Se añade por el artículo 8. Intereses,
al no estar discriminado en la factura, se considera parte del precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Corretaje se añade por el artículo 8 en función de ¿qué? Que no está individualizado. Viaje de capacitación no se añade porque no forma parte del valor en aduana de las mercancías. Entonces, ¿cuánto es al final? 39.200. Cada vez que nosotros vamos a hacer uso de el acuerdo de valoración, tenemos que tener claro, sobre todo, lo que dice y deja de decir los dos artículos principales que hacen a la valoración. El artículo 1 y el artículo 8. Si nosotros comprendemos con claridad uno y el otro, a la hora que vamos a emitir las certificaciones, es sencillo su redacción y su base probatoria final. De lo contrario, no le vamos a entender. Y el 90% del peso, cosa que solo, o sea, en Centroamérica el único que le tiene es Nicaragua. La certificación del CPA, que hace peso de fehaciencia cierta por lo que él representa en su certificación. Claro, nosotros no podemos, o sea, los contadores no pueden en cuestiones de 24 horas emitir una certificación, al menos que ellos frecuentemente han estado revisando la realización y los debidos asientos que lleva la contabilidad de quien le está solicitando. Pero no es el CPA que se mantiene en la dirección financiera, porque entonces él tendría un conflicto. Es aquel que no toca los estados financieros, que no forma parte, ni certifica, ni analiza, ni evalúa recurrentemente. Es un tercero. Claro, entonces hay que tener toda esta documentación que hemos hablado, hacer los análisis transversales de cada una de ellas, y eso lo que nos va a dar a nosotros es previsibilidad de la comisión de errores y una mejor manera de emitir las certificaciones. Aquí hay un curso especializado que tiene el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que tiene que ver con todo esto. Y es cuando hablamos de el quehacer aduanero, conocido como el servicio, o mejor dicho, la realización de los efectos de la declaración del valor en aduana de las mercancías, ¿basado en qué? En el sistema. O sea, yo debo de conocer esta transacción en su conjunto. Entonces, en ese curso que imparte este colegio, se analiza la declaración del valor en aduana, pero desde el punto de vista del auditor aduanero del valor. Revisa la declaración, lo que debe de contener y lo que contiene. Hace un apartado especial donde va revisando los diferentes componentes que me da el artículo 1, los diferentes componentes que me da el artículo 8 y los alcances del mismo para la incidencia del quehacer aduanero. Y entonces ahí nosotros cerramos la posibilidad
de errores o contingencias que desgraciadamente en materia aduanera, toda contingencia tributaria es igual al 100% del impuesto que supuestamente se dejó de pagar. Y si la aduana dice que dejamos de pagar $10,000 en impuestos, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a pagar $10,000 de multa. Entonces, hoy lo que se pretendía era que todos tuviéramos claro cuáles son, en el tiempo que estamos ahorita, los elementos más importantes que debemos de tener en cuenta, sobre todo porque todas estas variables de costos asociados a la importación vinieron a quedarse. Los gastos de transporte, el nuevo flete, los gastos asociados. En este momento están disparados. Ya hay una vista al final del túnel que nos está diciendo que comienza a sentarse, pero va a seguir irregular todo el próximo año 2022 y posiblemente hasta el 2023. Entonces, en esta fluctuación de flete, de embalaje, de seguros, de gastos asociados a la transportación internacional de mercancía, va a ser recurrente, esperemos en Dios que no, pues, pero todo implica o todo indica que todas estos hechos contingenciales que nadie había previsto ha hecho un disparo. Y como lo decíamos ayer, no crean que es solo en Nicaragua. Centroamérica entera está preocupado. Por eso es que en uno quieren congelar el valor del flete y los gastos asociados al flete, Costa Rica, en otro solamente cobrar el 30%, pero eso no hace que desaparezcan las dudas del valor. Al contrario, están disparando las dudas del valor. Y nosotros creemos que el próximo año va a estar un poquito peor todavía, sobre todo cuando de repente estén comenzando a haber fletes que en este momento andan entre los 15, 20, 25 mil, 30 mil dólares y de repente bajen a 12, a 20, a 20. Entonces, todas estas fluctuaciones, todas estas contingencias que distorsionan el hecho natural de los gastos asociados, va a crear necesariamente duda de parte de la autoridad. Y eso va a hacer reflejarse en que a la hora que estamos haciendo la importación, nos van a decir, tenemos duda, rinda la garantía, y ahí va a haber un problema para el importador. Porque como ellos ya tienen registrados los gastos asociados y los fletes entre 35 y 40 mil, cuando efectivamente estemos pagando 20 o 12 mil, entonces esa disparidad nos lo van a hacer rendir la garantía con respecto a lo último que haya sido registrado. Aquí el papel fundamental lo vamos a comenzar a jugar nosotros. O sea, ustedes, los agentes, los contadores públicos, que van a certificar todo este quehacer del comercio internacional. Ustedes significan una piedra angular. Claro, no es que a través de se crea o se pretenda asociarse para no reflejar, no, es al revés. La idea de todo este tema es que usted es transparente, con claridad, y que además le diga, porque el primero que hace hacer bien las cosas al contador interno y a la propia empresa es el CPA. Diciendo, miren, aquí hay un error.
ustedes están contabilizando mal, están llevando mal esto, lo deben llevar de esta manera, se debería de registrar así. Entonces, y entramos ahí un poco lo que hablábamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Estamos ahí sí estamos la contabilidad tributaria pura, porque esto es contabilidad tributaria. Y ahí sí hay que ser enérgico e inflexible con lo que dice la norma. Se debe de tal cosa. Usted le dice, mire, discúlpeme, aquí hay un error. Usted debió separar esto. Aunque a usted le conste que esto es una cosa y esto la otra, por ejemplo, en el flete que decíamos, y usted está claro que el flete Corinto hacia Managua no debe de formar parte del cálculo del valor en aduana, pero como usted no lo segmentó, no lo separó, no lo transparentó, no hay manera que no forme parte. Aunque yo lo quiera reflejar, ¿dónde se encuentra reflejado? ¿En qué documento? Entonces, ese es el hecho, esa es la trascendencia que tiene. Y entonces ustedes ahora se vuelven ya educadores de dos. Del importador a hacer bien las cosas y a registrar efectivamente, y a la aduana cuando ésta está haciendo o interpretando mal las cosas. Ustedes se apegan directamente a lo que dice las normas específicas contables y la tributación de la determinación de conformidad con la ley. Ahí está la esencia. Ahora lo que habría que ver, las preguntas, si hay preguntas, creo que aquí dice Juan Bautista Brenes Morales. Me desconecté por un momento. Entiendo que el Tata se le presentó el caso habiendo previamente subsanado la inconsistencia del CPA en la presentación al director de aduana. Este caso de la vida real, nosotros decíamos que efectivamente cuando ellos dijeron que esta cosa no estaba bien, que hacía falta todo esto que aparece ahí, entonces se revisó los elementos que ahí estaban, pero había una realidad que no se podía cambiar. Entonces nosotros lo que dijimos o lo que se dijo pues en su momento es, si bien es cierto, no estaba firmada, no es cierto que no estaba registrada. Sí estaba registrada. Si bien es cierto, no estaban rubricadas, pero cada uno de los documentos que se acompañó a la certificación era efectivo y veraz. Entonces, al haber subsanado ese elemento material, se le pide al Tata, incluso se le pidió que ellos fueran a hacer una verificación puntual para determinar que la certificación y los documentos que amparaban a la certificación era suficiente para demostrar el valor en aduana de las mercancías. Y así se hizo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ustedes que manejan mejor esa cosa que yo. Uh-huh. Para ir contestando las preguntas, que yo miro que... Uh-huh. A ver, abrámosla para verla. Uh-huh. Uh-huh. Cuando se determina el costo de la mercancía, se tomará en cuenta el flete real y no el flete de la aduana, tomando en cuenta que la aduana me cobra
638.77 y el flete real es de 821. Este último sería mi valor para añadir. A ver, la aduana no te puede imponer un flete que no sea el que usted ya pagó y el que efectivamente pagó. Y ese es uno de los elementos que todavía anda dando vuelta y que por eso no ha salido, no ha habido una resolución del Comieco para resolver esto. Y es precisamente lo que ustedes están planteando. Si a mí el flete me cuesta 821, ¿por qué solo voy a reflejar 600? Porque mi flete real pagado es 821. Si ya hubiera la resolución Comieco donde dice, mire, aunque usted haya pagado 600 para valor en aduana y el registro de la liquidación para impuesto aduanero va a ser 600, entonces usted toma como base 600. Pero si usted lo que realmente pagó son 800, usted liquida sobre la base de los 800. ¿Cuál es la otra? Esta es la otra. Dice, ¿por qué se debe rubricar todos los documentos? Podría ser una cantidad enorme de documentos que soporte y que haya que rubricar. Recuerde que la certificación y sus documentos adjuntos es un todo único. Y lo que me hace incluso no solamente se rubrica, sino que además debe de estar el sello que ampara que esa documentación corresponde a esa certificación que se esté emitiendo. Porque por el principio del todo único. Por eso es que se tiene que hacer así. Porque es el principio entero de cumplimiento. Buenas tardes. ¿Desde cuándo exige la aduana la certificación del CPA y cuál es la base legal de la aduana para exigir la certificación? A ver, desde que nace la ley del valor en aduana de las mercancías, desde el 2007 para acá, desde el 2007 para acá, porque en la circular técnica, a la hora que se estaba revisando la 135, nos fuimos a lo que dice el valor en aduana de las mercancías nicaragüenses. Dice que puedo, a la hora de probar que la transacción es efectiva, la que yo estoy planteando, dice que se ampara en una certificación del CPA. Entonces, a partir de ahí, todas las notificaciones, o mejor dicho, todas las dudas de valor se acompaña con la certificación del CPA. Claro, si te quieres ahorrar todo ese otro montón de cosas que te está pidiendo la autoridad aduanera. Porque la madre de las pruebas es precisamente tu registro contable. Después dice aquí, ahí dice, maestro, ¿cómo es? Maestro, ¿cuándo se determina el costo de la mercancía? ¿Se tomará en cuenta el flete real y no el flete de la aduana, tomando en cuenta que la aduana me cobra 638.77 y el flete real es de 821.86? Este último sería mi valor para añadir. Sí, exacto, eso ya la contestamos. ¿Cuál es la otra? ¿Por qué se deben rubricar? Ya la contestamos también. ¿A partir de qué fecha el CPA está está certificando las declaraciones aduaneras? No es la declaración, es la duda de valor. En la duda de valor, ahí yo certifico los elementos contables para garantizar que ese es el precio realmente pagado por pagar y que mire todos los elementos contables de la misma. No es que va a certificar la declaración del valor. Él no certifica la declaración. Maestro, dice, cuando se determine el costo de la mercancía, se tomará en cuenta el flete real y no el flete de la aduana. Ya lo miramos. Ok, entonces sí.
Creo que es Walter Flores, dicen. Como fuente de jurisprudencia de ley, ¿se puede utilizar la Asamblea Nacional? ¿Cómo así? Ah, no, este es de las 12. Ujú. Mm, Declarar consultas. Hay lo que se conoce como resoluciones anticipadas. Hay todo un procedimiento de la resolución anticipada, que es la que yo le hago a la autoridad aduanera previo a hacer la declaración. El problema con la declaración anticipada es que la aduana tiene hasta 180 días para resolver. Y lo que yo necesito que me resuelva es porque estoy haciendo el despacho. En el nuevo código aduanero, no en el nuevo código, o sea, la reforma que se está haciendo del código, nosotros estamos planteando, porque es uno de los elementos que hoy forma parte del acuerdo de facilitación del comercio. El resto del mundo, con este elemento de las consultas técnicas doctrinales a la aduana, tienen hasta 60 días para resolver. En algunos tienen 30 días. Entonces lo que estamos haciendo es viendo el derecho comparado, cómo se ha venido haciendo, para dejar un acápite especial de consultas a la autoridad aduanera en materia de valoración, clasificación, origen y merciología, para que ellos tengan la obligación de responder en un tiempo determinado, muy específico y muy finito. Dice, maestro, le consulto. En mi caso tengo un cliente que importa productos vía aérea y actualmente en el documento del boletín de aduana se me refleja ahora un nuevo cobro que se llama servicio por transmisión electrónica. Aparece la sigla SPE. Antes solo aparecía el servicio por seguridad aduanera o el famoso TESIM. Almacenaje, pero se agrega ahora el servicio por declaración. A ver, lo que pasa es que al momento en que se hace la declaración, se hace vía electrónica. Entonces, a eso es lo que se llama el servicio por transmisión electrónica. Y ese tiene un costo de $5. Entonces, esos son los otros gastos que estábamos hablando. El TESIM más el servicio de transmisión electrónica, más el escáner, si fue sometido a escáner, y si no, y el valor del escáner de conformidad, como lo dice la ley de escáner, eso es parte para mi cálculo del valor en aduana de las mercancías. Mi consulta es, dice, ¿qué pasa con ese servicio por transmisión electrónica? ¿Lo sumo o no? Debe de sumarlo como parte de la base imponible, porque tenés el servicio de seguridad, tenés el TESIM y ahora tenés el servicio de transmisión electrónica. No solamente para el cálculo del ISC y el IVA, es para el cálculo primero que nada del derecho arancelario a la importación. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, decíamos que el flete marítimo sí se incluye, pero no el de Corinto si estuviera segregado. Si en el mismo BL dice $3,500 y no hace separación, se incluyen los dos. Pero si en este dijese 3,000 hasta Corinto y después de Corinto hacia Managua tuviera la segmentación y el valor de esa segmentación, solo se tomará en cuenta el primer flete. Mientras no haya separación y viene en uno solo, se incluye el todo.
¿Qué es lo que sucede? Dijo. Ujú. Ujú. A ver, no hay que botar, o sea, botar la toalla, porque eso tiene una connotación. Nosotros debemos siempre de estar certificando los valores o la certificación de la duda de valor y adjuntando toda la base probatoria del. Nosotros no hicimos o no recurrimos la duda del valor y quedó la duda del valor de la aduana, quedó como un precedente. Y lo va a mantener generalmente hasta que nosotros no lo transparentemos recurrentemente. Y cuando, ¿hasta dónde llegaría? Generalmente andan entre 10 y 12 o hasta 15 declaraciones aduaneras diciendo que siguen teniendo la misma duda, a pesar que son las mismas cantidades del mismo proveedor del que estamos trayendo la mercancía. Pero no hay que cansarse. Cuando nosotros le demostramos que eso contablemente es lo que es, ellos terminan revirtiendo el valor y dejando el valor que nosotros venimos declarando. Algunas experiencias que yo he tenido con relación a la duda de valores y hemos recurrido, pues, ¿verdad? Como usted bien lo dice, hay que recurrir para no dejarse meter ese gol todas las veces que uno importe, pues. Porque si lo acepta una vez y no recurrir, siempre te van a cobrar lo que ellos dicen. Pero además, el problema es que se vuelve análisis de riesgo. Y Claro. es un elemento para volverlo rojo. Claro, o sea, tus costos se incrementaron ya definitivamente desde ese momento, pues, ¿verdad? Claro. Para el futuro. Entonces, yo he tenido algunas experiencias en el sentido que recurrimos, se le muestra toditita la documentación y como decía bien Benjamín el día de ayer en los recursos, ¿verdad? Porque ahí se recurre ante el director y después va al tribunal tributario, Sí. ¿no? Entonces, siempre, ahora últimamente, pues antes por lo menos aceptaban y algunos que sí y otros que no. Hoy toditito sale negativo, es decir, siempre lo rechazan, llevando inclusive toda la documentación, certificación del proveedor en el extranjero, los pedidos, una declaración jurada del proveedor, y bueno, y qué más, pues todo lo que piden más otras cosas. Ellos quedan, dejan fijo la duda de valores y se van los recursos, ¿verdad? En el recurso de revisión ante el director, por lo general siempre, no he visto yo todavía en mis manos no he visto yo uno en los últimos 2 años que fallen a favor del cliente. Yo tengo 5 solo esta semana. En contra del cliente. A favor. En Bueno, aduana y en el TATA. se fue de la aduana al Tata y el Tata se lo dio a favor. Y otros en la propia aduana lo dio a favor. En revisión. Sí. Bueno, pues tal vez no sé qué pasa, pero porque hacer una certificación en cuanto a los registros contables no es nada del otro mundo, no es nada difícil. Pero el problema es, o sea, se le demuestra pues que efectivamente la transferencia fue de esto hasta el banco, pues inclusive se saca la información del banco, se certifica ante un notario público, ¿verdad? Toda la documentación y se introduce. Yo no sé si será falta de gestión de parte del agente aduanero o no sé qué pasará, pues. No, recuerde que lo que es duda de valor no tiene nada que ver el agente de aduana. Bueno, él es el que introduce a la aduana. No, él lo que hace es que presenta la documentación correspondiente que le da con el documento que le da el importador.
Sí, pero él también hace un documento adicional. No, no debe de hacer ningún documento adicional. No debe. La duda del valor, quien hace y quien habla en la duda del valor es el importador. Ahí Claro. es donde está. ¿Por qué? Porque la gente de aduana desconoce todo lo que yo le llamo el tiquitiqui de la transacción. Si tiene rebaja, si es por descuento, si es por pronto pago, cómo lo pagó, cómo hizo, cómo tornó. Entonces, si aun cuando yo le llevo la certificación a la gente de aduana y le digo, mira, aquí está donde estoy probando, ahora él va a hacer el escrito de desvanecimiento. Sobre la base, lo único que le va a decir, y es generalmente donde ocurre el rechazo, dice, con esta certificación demuestro y pruebo que este es el valor en aduana, pero no me hace hablar la certificación. O sea, la certificación por sí, ante sí hay que hacerla hablar. ¿Qué es, cómo se paga, dónde está, cómo? O sea, No, hacer claro. el ciclo. Esa es la certificación precisamente, de eso tiene Sí, que pero hablar. a la hora de hacerla hablar en el escrito de presentación de hallazgo, perdón, de la certificación donde estamos rechazando la duda, como no le entiende el agente de aduana porque él no estuvo en la transacción, ahí es donde ocurren. Ahora una pregunta. Usted dice que ahorita, profesor, tiene 5 casos que lo ganó. ¿Y cuántos ha perdido ahorita? En estos casos, a ver, llevaba 25, de ellos ya resolvieron 5 a favor. En los anteriores, tengo 7 casos que están ante la Corte Suprema de Justicia y tengo 10 casos todos resueltos a favor. O sea, unos casos que lo aconteció, que el Tata le falló en contra y se fue a lo contencioso. Sí. Bueno, está bien, y ahí va más o menos, pues, ¿verdad? Va más Es o que menos. ese no es el tema. A ver, no hay que cansarse y hay que hacer lo que tengamos que hacer y que nos permite la ley hacer. Yo decía que incluso aquí tenemos un curso que trata sobre todos estos elementos, ¿no? Y tuvimos la última vez, ¿cuántos fueron? 25, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? 25 fue la última vez que vinieron, ¿no? Cuando estuvimos allá arriba, en el último curso, donde... ¿Ah? 15. Que estuvimos analizando y ahí sí se analizó transversalmente cada uno de estos elementos. Y eso es lo que le permitió a los 15 CPA que ahí estaban revisar todos los pormenores que esto lleva. Y si ha visto, por lo menos yo lo he visto porque soy uno de los mayores usuarios de las certificaciones de los CPA. Y cuando a mí me le entregan, sobre esa base es que yo hago los escritos de desvanecimiento. Porque hacer hablar eso es más sencillo cuando el CPA es el que lo ha redactado, ¿no? Dice, esto está sentado así, se vino aquí, se vino allá, todo el asunto, todos los elementos. Y después su base probatoria, que en este caso es todos los documentos que en el mismo conllevan. Entonces, a eso a la hora de trasladarlo al escrito es más fácil, es más sencillo. Y entonces, ¿qué pasa? La autoridad, cosa que no venía sucediendo, la autoridad en este caso, en la misma aduana de despacho, en los últimos 12 casos que tengo de las aduanas de despacho, de todas las aduanas de despacho de Nicaragua, 11 de ellos han declarado al lugar, o sea, dice, manténgase el valor efectivamente declarado y regrésese ¿cómo es que se llama? El depósito o la garantía al contribuyente. Pero claro, está debidamente sustentada y es fácil porque en la comprobación de cada uno de los elementos. Entonces ahí es donde yo he entendido que el trabajo que venimos haciendo, o sea, es arar en el desierto. Que eso es lo que usted dice, bueno, mira, pero estamos, o sea, es arar en el desierto. Pero en la medida que recurrentemente estamos haciendo las cosas como nos lo dice la propia ley 321 y la relación a cada uno de los elementos probatorios, no hay problema. Ahora, ¿por qué a la Corte? Porque incluso la Corte no estaba suspendiendo los actos, ya lo está suspendiendo, sobre todo en materia de valoración. Lo suspende sin depósito.
No, mandas a hacer, pero ahí por el hecho de que en este momento nuestra ley y el propio Cauca no dice que como nosotros ya rendimos una garantía igual al 100% de la duda, o sea, que eso es lo que le decíamos o sea, a varios magistrados que, con lo que hemos venido discutiendo el tema. ¿No? Es que no es que sería, es un doble depósito, pero como no fue recogido en la ley, donde dice que todos aquellos que ya tuvieran garantía rendida no volverán a rendir garantía cuando está la ley de la constitucionalidad que superó a lo que es la ley de amparo. Entonces, ¿qué hace la Corte? Como sabe que tiene, que efectivamente hay un depósito del 100%, entonces revisa cómo se solicitó y que los elementos probatorios que se presentaron, entonces ha venido diciendo, bueno, suspéndase el acto, lo manda a rendir el 10% del valor del reclamo completo o de la demanda jurisdiccional, de la contenciosa administrativa, pero ya está suspendiendo el acto. Porque lo que venía sucediendo es que presentábamos la demanda y además pasaba un montón de tiempo sin radicarla. Por eso, sin radicarla. Y cuando se pronunciaban, o la radicaban, tampoco mandaban a suspender el acto. Entonces, ¿qué hace la aduana? Como no hay suspensión de acto, te ejecuta la garantía. Entonces, dice, bueno, pero si ya me ejecutó la garantía, entonces yo ya perdí el interés en el litigio. Eso no es cierto tampoco. La ley no dice eso y la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo dice eso. Lo que pasa es que la aduana actuó y porque no hubo suspensión del acto, pero mi interés litigioso se mantiene. ¿Cuál es mi interés litigioso? Demostrar que mi valor de transacción es el que efectivamente se pagó, con todos los elementos probatorios. Pero pongámosle un poquito más difícil la cosa. Viene la Corte y falla en contra. Dice, se ratifica lo que dijo la aduana y lo que dijo el TAT. Ahí me quedo entonces. No. Como es derecho comunitario, conforme al artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa, dice que yo puedo meter una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia. Pero la gente le tiene miedo porque cree que sí es demandar al Estado. ¿Y acaso no demandamos al Estado cuando hacemos la demanda contenciosa administrativa? Es una demanda, es contra el Estado. Igualito, nada más que este es un contencioso comunitario. Entonces, ahí, en la medida que nosotros recurramos hasta allá, va esta Corte a revisar el fondo de cómo se vienen haciendo las cosas y cuando nos dé la razón, esa no solamente sirve para el caso en particular que nosotros recurrimos, porque ahí dice el protocolo de Tegucigalpa, dice las normas y procedimientos de la Corte y su ley de funcionamiento, que lo que ella resuelve es obligatorio para todos los estados partes y vinculante. Claro, lo que pasa es que es un recorrido bastante largo, pero al final lo que estamos buscando es que se revise que la norma se aplique como debe de aplicarse. Esa es la esencia de esta situación. Pero regresando a este momento, ¿ha habido flexibilidad? O sea, ¿ha comenzado otra vez el tribunal a ver las cosas como tenía que verse? Nunca la ha dejado de ver como la tenía que ver. Ya me dice, pero es que mira, porque incluso hay otros abogados que también me llamaron y me dijeron, mira, me salieron 3 resoluciones y todas a favor. ¿Te está saliendo lo mismo, Oleo? Sí, a mí, claro que sí. O sea, no es que está regresando, no, es que está analizando. Mire, yo he revisado escritos y certificaciones de CPA que no dicen nada. Y ante ello no hay manera que pueda revertirse el valor. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? Por eso esto es importante lo que estamos haciendo el día de hoy. O sea, viendo cómo debe de
Y la importancia que esto tiene, porque nosotros somos parte de la certeza y la seguridad jurídica en el quehacer de la vinculación del derecho, la administración y el debido cumplimiento tributario. Porque el CPA, ¿qué es el CPA? Un fedatario público. Diga. Ajá. Una última pregunta. Última pregunta. ¿Usted conoce algún caso, discúlpeme, doctor, ¿usted conoce algún caso de donde la Corte Suprema o la Corte Centroamericana ha revocado y la aduana ha regresado esa garantía? De las que ha resuelto incluso el propio A favor del cliente, del contribuyente. del importador, sí. Sí. Que las Cortes Y Centroamericanas la fallaron a Corte favor, no, de la Corte Centroamericana no ha llegado nadie todavía. y en la Corte Suprema de Sí, Justicia, claro que sí. y la aduana le ha regresado el dinero. Claro que sí. Claro Sí. que sí. Porque la aduana lo hace efectivo, ¿verdad? Cuando la Corte no se pronuncia que da lugar a la suspensión del acto, ¿verdad? Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctor Thompson Argüello. Siempre sus exposiciones son bien magistrales. Aprendemos bastante. Me recordó cuando yo estuve director general de aduana. Sí, es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. Del 92 al 97, todos esos términos de nuevo regresaron a mi memoria. Y es cierto de todos esos problemas que hay de la cuestión de valoración, duda del valor, doble empaque, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Son temas bastante conflictivos, laboriosos, pero solucionables si hay voluntad de las partes. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, de nuestro presidente, licenciado Eddie Madrigal, le damos de nuevo, le reiteramos nuestro agradecimiento y muchísimas gracias por sus dos intervenciones que ha tenido en este segundo encuentro de cumplimiento tributario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Para mí Thompson. siempre es un honor y un placer estar con ustedes y estar compartiendo con todos nuestros hermanos que nos están viendo. A ver qué día nos regaló una charla gratuita ahí para toda la membresía sobre las Usted solo me dice. Sobre las certificaciones. Sí, 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 claro, claro. Vamos a solicitarle a Claudio, a ver, Claudio, si nos ponemos de acuerdo para la primera semana de diciembre. ¿Está bien, doctor? Perfecto. Yo la primera semana de diciembre estoy en la OMA, en la Organización Mundial de Aduanas. La segunda. Yo estoy viniendo a Nicaragua el 10 de diciembre. Bueno, Del 10 de diciembre en adelante, cualquier día. Del 10 al 15. Sí, claro, completo. Claro para que que preparemos una sobre las certificaciones aduanas, algunos ejemplos que nos regale ahí el doctor Thompson para fortalecimiento de nuestros colegas profesionales. ¿Ves? Que es importante. Eso es sobre la NIA 4400, ¿verdad? Doctor Yesca. Esa es, ¿verdad? Para las certificaciones.